Abrimos página internacional con un asunto que en toda Europa está inquietando, por más que en España haya demasiada gente intentando taparlo. El problema migratorio, que ha llegado ya a un punto en el que hay que tomar decisiones cuanto antes. Fátima García Manzano contaba hoy en La Gaceta su conversación con un experto en migraciones de la Universidad de Coventry, Simon McMahon. Fátima, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué te ha contado el señor McMahon? Pues me ha contado que Italia y la Unión Europea se enfrentan a dos grandes retos este 2018, porque el país, liderado por Paolo Gentiloni, se enfrentará a nuevas elecciones el próximo 4 de marzo y la macroinstitución tendrá que redefinir su política migratoria después de que se impusiera el discurso del Grupo de Visegrado y se diera por zanjado el ya fracasado sistema de cuota de refugiados. Bruselas ahora tendrá que hacer algo para, en fin, poner un poco de concordia, ¿no? Efectivamente, Bruselas ahora tendrá que aunar los intereses tanto de los países miembros de la Unión Europea como de los de la macroinstitución, pero será muy difícil, y será muy difícil no solo porque son diferentes intereses con diferentes contextos, sino también porque todavía no se sabe cuál será el gobierno de Italia y qué política aplicará, si una más restrictiva o una menos restrictiva. Lo que sí nos ha dicho el experto de Coventry es que ahora todos los partidos coinciden en que hay que frenar esta llegada de refugiados, y lo hacen después de que muchos de ellos aplaudieran el conocido Welcome Refugees de Angela Merkel. Lo que también nos ha contado es que precisamente la inmigración, aunque es uno de los problemas más complicados y más difíciles en Italia, no será determinante a la hora de elegir el voto porque no hay diferencias en el discurso de todos los partidos políticos. Es decir, que ya no hay nadie que diga abramos las puertas. Efectivamente. Ahora todos están diciendo cerremos las puertas. Efectivamente. Y la cuestión es una diferencia de grado. Así es. Matteo Renzi y el Partido Democrático, que siempre habían avalado las tesis de Angela Merkel y del resto de los representantes globalistas, ahora han decidido ver la realidad y señalar que tienen un problema y que tienen que frenar esta llegada masiva de inmigrantes. Esto hasta el momento. Veremos lo que ocurre, porque esto es como está la situación ahora. Fátima, muchísimas gracias. Gracias. La cuestión es que todo está cambiando a toda velocidad, aunque aquí haya gente que no se ha enterado todavía. Los políticos empiezan a sentir en la nuca el aliento de la gente y la gente está muy, muy, muy enfadada. Así es, tan enfadada que los políticos han empezado a hacer lo contrario de lo que dicen. Y así Macron, que antes decía que cada inmigrante era una oportunidad para Francia, ahora dice que va a limitar la inmigración socioeconómica. Lo vemos en este vídeo. Francia limitará la llegada de inmigrantes por motivos económicos. El ministro del Interior galo, Gerard Collomb, ha anunciado que se abrirán hasta el 31 de enero 1.300 nuevas plazas en centros de acogida para los demandantes de asilo, aunque la nueva ley de inmigración limitará la llegada de los mismos. En 2017, hasta 100.000 personas presentaron una demanda de asilo y otras 85.000 intentaron entrar, aunque no fueron admitidas. Según el responsable de Interior, es imposible acoger dignamente a 185.000 personas al año. Durante 2015 y 2016, Francia registró una baja tasa de aceptación en la demanda de asilo, con un refugiado por cada 1.340 habitantes. Una tasa mucho más baja comparado con países como Alemania, con 1 de cada 141, o Suecia, que acoge a 1 de cada 101 personas. Según el gobierno de Macron, esta nueva ley sobre inmigración busca acoger mejor a los solicitantes de asilo y ofrecer una respuesta rápida a sus solicitudes que permite iniciar lo antes posible el proceso para su integración. No obstante, ha recibido críticas de organizaciones humanitarias por su cariz restrictivo y por las condiciones en las que se encuentran los miles de demandantes de asilo que duermen al raso en París y en Calais. Este cambio de discurso del Ejecutivo galo pone de manifiesto el fracaso de la campaña llevada a cabo por Merkel y los principales líderes europeos bajo el lema Welcome Refugees hace 2 años y medio. Para atajar esta situación, Francia seguirá apostando por un nuevo tipo de establecimiento, los CAES, que permiten una solución de acogida acompañada de un examen rápido de su situación administrativa. De esta forma, el gobierno de Macron ampliará la red de 80.000 plazas de acogida en Francia con otras 1.300 suplementarias en las próximas semanas. En fin, mientras toda Europa trata de salir del embrollo en el que la ha metido la política migratoria de Bruselas y Angela Merkel con su política de puertas abiertas, el Papa Francisco interviene desde Roma por segunda vez en pocos días para invitar a la acogida de inmigrantes. Y no en declaraciones a la prensa, no, sino desde el púlpito, es decir, con una evidente intención de dar autoridad de fe a sus ideas.
Así es, primero fue en la misa de Navidad y posteriormente en la homilía de la misa de este pasado domingo en la Basílica de San Pedro. El Papa ha dicho que hay que abrirse a la riqueza de la diversidad, sin ideas preconcebidas, comprender los potenciales, las esperanzas de los recién llegados, así como su vulnerabilidad y sus temores. Y ha insistido en que el verdadero encuentro con el prójimo no se limita a la acogida, sino que además hay que proteger, promover e integrar. ¿Qué quiere decir promover? Bueno, esta apelación del Papa, en lo que es cabalmente hablando un efecto llamada para la inmigración, viene en un momento en el que Italia se enfrenta a gravísimos problemas, lo ha contado Fátima García Manzano hace un instante, para digerir la inmigración masiva de los últimos 2 años y al mismo tiempo para combatir las mafias del tráfico humano que se lucran con la inmigración a ambos lados del Mediterráneo. Y la semana pasada veíamos a Rajoy pidiendo socorro a la Unión Europea para que aquí no pase lo mismo. Por cierto, que también hemos sabido que el recientemente fallecido Peter Sutherland, que fue presidente del grupo Bilderberg y de la banca de inversión Goldman Sachs, había sido nombrado por el Papa Francisco consejero de Migraciones para el Vaticano. Y volviendo a la cuestión de las mafias, hoy hemos conocido las últimas informaciones de la Agencia Europea de Fronteras, que describen cómo los mafiosos han sofisticado las tácticas, lo cual, entre otras cosas, explica el extraordinario crecimiento de la presión migratoria sobre España en este año. Fátima García Manzano tiene toda la información. La presión migratoria en España se ha disparado, así lo confirman los nuevos datos aportados por el Ministerio de Interior y Frontex, que constatan este incremento en el número de llegadas en el año 2017, aunque como observamos todavía no ha llegado a los niveles registrados en 2006, en plena crisis de los cayucos. Aún así se ha vuelto a batir un récord, ya que la cifra de inmigrantes que pisa suelo español se ha triplicado con respecto al año anterior. Es más, el número de llegadas por mar se ha incrementado un 170% con respecto a 2016. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Pues Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, ya que de las 28.349 personas que entraron por tierra y mar, más de 20.000 lo hicieron por estas comunidades. Desde el Ministerio del Interior y desde Frontex señalan que el aumento de la presión migratoria se debe a la inestabilidad de los países, a sus índices de bajo desarrollo humano, pero también por la mejora de la situación económica en España, el descenso en las 2 rutas principales hacia Europa y, atención, el creciente uso de embarcaciones de más capacidad. ¿Por qué? Pues porque los traficantes encargados de transportar a los inmigrantes ya no utilizan ni botes pesqueros de madera ni lanchas de plástico barato. Ahora recurren a esto, lanchas rápidas que normalmente se utilizan para el tráfico de hachís y que pueden transportar a muchas personas en muy poco tiempo. El truco, dicen desde Frontex, está en hacer salidas simultáneas para complicar la labor de las autoridades. ¿Existe entonces una superposición de mafias? Tanto la técnica como la táctica parecen indicar que sí. ¿Veremos en un futuro a mafias transportando inmigrantes y drogas a la vez? Pues para encontrar la respuesta a esta, por el momento, desbaratada pregunta, solo hará falta esperar unos meses. Gracias, Fátima. Muy buen trabajo.